final del curso. Está Les bien, daré ingeniero. unos 10 minutos para preguntas. ¿Ya? Me hacen recuerdo para que paren 10 minutos antes. Bueno, ingeniero, gracias. Yo les comentaba, a ver, veamos dónde nos hemos quedado, el último comentario que les hice. El último comentario que les hice era la limitación de la norma. Les decía que la norma me limita el tamaño del largo efectivo de la losa que va a trabajar junto con la viga, tratando de evitar el pandeo. Es verdad que mis papeles aceptan todo. Les voy a explicar rápido. Imaginemos que yo tengo una losa grande y tengo mi viga. En el momento en que ustedes calculan la inercia para el cálculo del esfuerzo, ustedes pueden llegar a la conclusión que necesitan más inercia para que el esfuerzo real, porque no se olviden ustedes que el esfuerzo por la resistencia de los materiales es igual al momento flector multiplicado por una distancia del centro de gravedad a donde yo quiero calcular mi inercia, mi esfuerzo, y por la inercia, ¿verdad? Entonces, vean, este es el esfuerzo real. Si este esfuerzo es mayor que mi esfuerzo admisible o resistente de mi pieza, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que aumentar la inercia. Una de las maneras de aumentar la inercia es aumentar la altura, aumentar la área. Entonces, si yo digo de que yo agarro inicialmente, hago esto, estoy aumentando la inercia de esta mi viga rectangular. Pero si no es suficiente, yo la aumento más. Ahora sí, ya me atiende. Entonces, yo voy a agarrar y decir, este es el ancho efectivo de mi losa que tiene que trabajar con mi viga para que el esfuerzo real que yo tengo sea menor que el esfuerzo resistente. O sea, lo estoy cortando esto. Estoy pasando a tener ahora, perdón, estoy pasando a tener ahora, al contrario, esto aquí. El esfuerzo real es menor que el esfuerzo resistente. Entonces, para mí está bien, porque mi pieza aguanta. Pero y en la práctica, si esto es largo, ¿saben qué va a pasar? Esta mi pieza se va a comenzar a deformar. Y ella va a hacer alguna cosa así.
y del otro lado alguna cosa semejante. Cuando mi pieza se deforma, ¿qué me está diciendo? Esta inercia que yo he colocado aquí es una inercia para que mi pieza no se deforme. Y en el momento que ella se deforma, esto no es verdad, es irreal. Mi pieza se va a romper. Entonces, ¿qué hace la norma? Me limita cuál es el valor máximo que yo puedo colocar aquí como ancho efectivo. Pero que ella me dice que estas aletas tienen que ser menor o igual a 8 veces el espesor de la losa. Si yo quiero usar una aleta más grande, yo necesito aumentar el espesor. ¿Para qué? Para evitar esta deformación de mi pieza, el pandeo. ¿Ya? Entonces, esa es la limitación que la norma me ha hecho, que hemos visto en la clase pasada. Vamos a volver de nuevo. Es esta aquí. HF tiene que ser mayor o igual a B1 sobre 8. O en otras palabras, B1 tiene que ser menor o igual a 8 HF. Menor. Ya, esto voy a tener que corregir urgente. Entonces, ¿qué está haciendo? Me está limitando el valor del ancho de la losa que voy a usar en función del espesor que yo tengo. Estas otras condiciones es el espesor del ancho de la viga, la luz que yo tengo. Estas dos condiciones siempre me atienden, pero esta no. ¿Ya? Esta soy obligado a verificarla y esto, como ustedes están aprendiendo, lo van a hacer la primera vez. Pero esto es obligado. Y esto lo que hay veces me atiende, hay veces no. Entonces yo tengo que ver lo que voy a hacer. ¿Y qué me dice la norma? El B efectivo va a ser entre el valor del ancho efectivo que he calculado por la tabla o lo que la norma me exige. Es esto de la norma. Sacando las conclusiones, si el B1, esto es el B1, si yo tengo B1 de un lado y B1 del otro, es 2 veces el B1 más el ancho de mi viga. Si tengo solamente de un lado como forma de L, solamente lo que tengo. Una cosa es cierta que ustedes tienen que verificar. Es por eso el nombre que nosotros llevamos de ingeniería, que viene de ingenio. Tenemos que verificar si lo que estoy haciendo está bien. Ustedes se imaginan que si yo tengo en mi pieza 2 vigas, una aquí y la otra aquí, y el ancho efectivo que yo tengo se está montando con el otro ancho efectivo del otro lado. ¿Estará bien? No. Yo tengo que trabajar con cosas reales. Si por cualquier motivo mi ancho efectivo es mayor que el espacio que yo tengo, yo lo tengo que limitar al espacio que tengo. Ahí no hay libro, no hay nadie que nos enseñe. ¿Ya? Bien. Entonces aquí tenemos un resumen que les he hecho, el ancho efectivo de la norma y el ancho efectivo que hemos determinado de la tabla. Retirando el valor K de la tabla,
y aplicando la fórmula y despejando el ancho efectivo. Me da el ancho de cálculo. Como lo dice clarito aquí, entre los dos valores, este de norma y este del cálculo de la tabla, escojo el menor. Algunas veces, dependiendo de las condiciones, uno es mayor, algunas veces el otro es mayor. Entonces yo tengo que ver cuál es el menor de los dos y escoger. Les decía a ustedes que las ecuaciones de equilibrio se simplifican por la propia norma usando un diagrama de resistencia del hormigón rectangular. Nosotros trabajamos con la posición del eje neutro normal y la norma lo define como el Y igual a 0,80 del X. Y a través de eso, por las ecuaciones de equilibrio exacto de la estática que nosotros ya hemos visto, se determina la resistencia y la cantidad de armadura que yo debo colocar. Tengo la deformación del hormigón, tengo la deformación del acero. Este acero aquí, lo que yo les decía en Big en T, no trabajamos con armadura de compresión, el dominio 4. Solamente vamos hasta el dominio 3 en la práctica. La norma lo tiene normal, pero en la práctica nadie lo usa, porque es mucho riesgo, ya que estamos disminuyendo la armadura al trabajar con la parte de la losa. Sí, la armadura de tracción me da las ecuaciones de compatibilidad y a través de la resistencia del hormigón y el diagrama esfuerzo de formación del acero, determino los esfuerzos que yo tengo. Me parece que les he llegado a dictar ayer en la anterior clase. ¿Alguien me lo lee, por favor? ¿Qué les he dictado? Hola, hola. Y que lo último que nos ha dicho era que las ecuaciones de equilibrio se basan en el método simplificado usando un diagrama. Un poquitito acércate al micrófono, está muy bajito. Perdón. Lo último que nos ha dictado era se basa en el método simplificado usando un diagrama rectangular a compresión equivalente en lugar del diagrama parábola rectángulo, adoptando como Y 0,8 de X, donde X es la posición del eje neutro al borde más comprimido. Ya, está bien. Entonces, yo les decía también que cuando yo tengo mi viga en T, cuando yo tengo mi viga en T, yo tengo dos situaciones de diseño. La primera, mi eje neutro está en la losa. Si mi eje neutro está en la losa, significa que la parte de compresión está dentro de la losa y es una sección rectangular, donde el ancho es el ancho igual al B efectivo. Si yo quisiese utilizar las mismas fórmulas de lo que ya vimos de sección rectangular, puedo. ¿Qué hace la norma? Lo simplifica. La primera cosa que hace es trabajar cuando el eje neutro está en la losa, es calcular cuánto resiste la losa.
partiendo de la hipótesis que mi eje neutro está aquí en esta línea. Es lo máximo que la losa puede resistir. Ya este valor lo llama de M sub 0, que lo vamos a ver ahorita, que es nada más que hacer las ecuaciones de equilibrio en relación a la armadura que yo tengo. Una segunda hipótesis, que mi eje neutro esté aquí en el nervio de la viga. Entonces trabaja primero con la resistencia que tiene la losa, ¿ya? Y por facilidad de cálculo lo considera la viga toda ella enteriza con el pedazo que está trabajando. Calcula la resistencia de la losa más la resistencia del pedazo de la viga y verifica cuánto tiene que colocar de armadura. Todos los principios que hemos visto se respetan. La única cosa que estamos cambiando es que en vez de trabajar con el diagrama parábola rectángulo, estamos trabajando con una sección rectangular. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita, cómo la norma lo trabaja. Bien, yo tengo mi ancho efectivo que he determinado por la tabla. Voy a colocar una armadura en la parte inferior. Como les dije, solo voy a trabajar con esta armadura, no con armadura de compresión, porque es contra mi seguridad. Tengo mi altura útil. Tengo el espesor de mi losa. Tengo la suma de los dos. Tengo el espesor de mi viga, que es el total. Entonces, ¿qué me hace la norma? Primera cosa, me considera que el eje neutro está aquí. En otras palabras, que toda la área de la losa es suficiente para resistir mi esfuerzo. Y me calcula, para este caso, cuál sería la armadura. Entonces, ¿cuál es el movimiento, el momento resistente que nosotros tenemos? El momento resistente de la losa es 0,85 de FCD, ¿verdad? Que es la resistencia del hormigón. El ancho de la losa que está trabajando, el espesor de la losa, ¿ya? Entonces, esta es la área de hormigón. Esta área de hormigón, cuando multiplico este esfuerzo resistente, yo tengo una fuerza en su centro de gravedad de mi losa, la fuerza de compresión D. Cuando esa fuerza de compresión le multiplico por el brazo mecánico del centro de este hormigón, de la losa, hasta donde está el centro de gravedad de mi armadura, ese valor es igual al D menos 0,5 de HF. Como está en el centro de mi losa, es la mitad de mi losa. Entonces me da el momento resistente. Entonces, todos los casos que yo tenga en que el momento flector real mayorado sea menor que este valor, significa que mi eje neutro está en la losa. En este caso, lo llama, a la losa lo llama de mesa. Aquí está en la mesa, pero está en la losa. ¿Ya? Siendo así, se ha hecho una derivación y se calcula exactamente la posición del eje neutro a través de esta fórmula empírica. La posición del eje neutro a partir de la fase externa de mi viga, a partir de aquí para abajo. ¿Ya?
Entonces dice que es igual al momento flector resistente. Como les digo, es un trabajo algébrico que han hecho considerando esa hipótesis, ¿ya? A un coeficiente que multiplica el ancho efectivo de la losa, la altura útil de mi losa, por la resistencia del hormigón. Si yo hago la reducción 1 menos este valor, saco la raíz cuadrada, ese valor disminuyo de 1 y lo multiplico por D, yo tengo la posición del eje neutro en Y, en el valor de Y, a partir de la fase externa de mi pieza por acá. Por ejemplo, digamos que yo tengo un HF igual a 10. Si yo he calculado un Y igual a 8, ¿qué significa? Que a 8 partiendo de aquí, y está mi eje neutro, está aquí. Solamente la losa es suficiente para resistir. Y les digo más, 90% de los casos de viga en T que tenemos normales en edificios es lo que ocurre. Siempre cae en este primer caso. Calculando el valor de Y, puedo calcular mi armadura por esta fórmula simplificada, que me dice que mi armadura real que yo necesito para resistir este esfuerzo solicitante es igual a 0,85 de FCD, solo está trabajado aquí algébricamente para trabajarlo en forma más fácil, por el ancho efectivo, por el Y y por la relación de esfuerzos resistentes del hormigón y del acero. ¿Y cuál es la armadura que voy a colocar en mi pieza? La mayor entre esta armadura calculada, que es necesaria para resistir la solicitación, o la armadura mínima, que es la misma de la sección rectangular. Entonces, el primer caso, cuando mi eje neutro está en la losa, calculo mi armadura de esta forma. En el segundo caso, cuando el eje neutro está en la viga, o sea, mi eje neutro está por aquí, se pasó del espesor de la losa, el Y. En ese caso, yo tengo esto. Yo tengo que el momento flector real es mayor que el momento resistente de la losa, pero es menor que el momento resistente del conjunto. Losa más un pedazo de la viga, pero que esté en el dominio 3. Este es el momento máximo resistente en el dominio 3. Entonces yo tengo que el momento flector real es mayor que el momento resistente de la losa, pero es menor o igual al momento resistente máximo del conjunto entre losa y viga, pero que esté en el dominio 3. O sea, no necesito armadura de compresión. Siendo así, nada más es que una variación de lo que tenemos, ¿ya? Lo calculo exactamente igual. Este es el momento resistente que yo tengo de mi losa, de mi viga, más el momento resistente de mi losa. ¿Ya? Pero como les decía, le separa de lo que es losa pura, lo separa de lo que es viga. Entonces, B menos BW. Y lo trabaja algébricamente igualito como lo hemos visto.
De ahí resulta de que lo que yo tengo es el cálculo de armadura por estas fórmulas ya simplificadas, que es calculando la armadura por esta fórmula ya trabajada en laboratorio, donde entra la resistencia del hormigón. Ven, esta es la resistencia del hormigón de la losa y más lo que va a resistir la viga, que es el momento real que yo tengo, menos el momento que resiste la losa. Esta es armadura de la losa pura, ¿ya? Y esta es la diferencia que va a resistir el pedazo de la viga. Bien, hagamos un ejemplo. Pero yo quería hacer un otro ejemplo. Enseñarles a calcular el B efectivo. Bueno, haremos este de armadura y después les haré un ejercicio rápido de cálculo del B efectivo. ¿Ya? Digamos que yo tengo la altura de mi losa, que la he estimado de alguna forma, el estimado el espesor. Imaginemos que yo tengo estos momentos negativos en esta viga continua. Tengo mi momento positivo. En cada trecho. Yo tengo que definir la altura. Nosotros hemos visto que la altura mínima es una fórmula para definir la altura mínima para una viga rectangular, ¿verdad? Entonces, imaginen ustedes, si aquí yo tengo mis momentos negativos y aquí tengo mi positivo. Casi siempre el negativo, ustedes han visto, en todo lo que ya han estudiado para determinar las estructuras hiperestáticas, los negativos son mayores que el positivo. Si ustedes tienen un método para calcular la altura de mi viga para estos momentos negativos, es casi cierto que el positivo va a pasar. Como también es casi cierto que si yo hago el diseño de mi viga H/10, esta mi viga, sus momentos flectores van a pasar. Hay casos que no. Entonces, les he dicho también que el diseño de cualquier pieza estructural es por tentativas. Ustedes han visto, el cálculo de la armadura depende de que yo pueda conocer el centro de gravedad de mi armadura. Cuando la armadura final que he calculado no es igual a la que yo he estimado para calcular el centro de gravedad, yo necesito recalcular. Aquí también. Si yo he estimado una altura por cualquier método, y si necesito aumentar la altura porque las solicitaciones en un determinado punto son grandes, yo tengo que aumentar.
O sea, la altura final de mis piezas sale del diseño final. Las otras estimativas que he hecho de altura han sido estimativas, pero la altura final sale del diseño final. O sea, yo he estimado una altura por cualquier método, después que he hecho el cálculo final, me va a definir el verdadero tamaño de mis piezas. Entonces, si ustedes tienen una viga continua, por ejemplo, así, este trecho es independiente de este, es independiente de este, es independiente de este. Cada trecho son independientes. Entonces, para cada trecho que estoy diseñando, yo tengo que definir una altura. Pero la altura, si estoy trabajando con una viga de inercia constante, la altura de mi viga de este punto hasta este punto es igual. La altura de esta viga hasta este punto puede ser diferente de esta o puede ser igual. Depende de lo que el cálculo me pida. La altura de mi viga de este trecho puede ser igual a este o puede ser diferente a este y diferente a este. Lo que el cálculo me pida. Entonces, cuando ustedes tienen que definir la altura mínima, ustedes tienen una fórmula solamente para sección rectangular. ¿Y dónde está la sección rectangular? En los momentos negativos. Entonces, yo puedo agarrar el momento negativo de la viga que yo tengo, el más grande de ellos, y determinar la altura mínima. Y verificar si esa altura me atiende en todos los trechos. Si me atiende, ese es el tamaño de mi viga para hacer el cálculo final. ¿Me dejo entender? Hola, hola. Quiero escucharles a ustedes si me están entendiendo. Hola, hola. ¿Estamos bien? Hola. Entonces tendríamos que calcular la altura mínima como calculábamos para una sección rectangular y para cambiar la sección en T para el momento positivo tendríamos que mantener esa altura en ese tramo. Claro, claro. No, dibujemos aquí. Imaginemos esta viga que yo tengo. Imaginemos que esta viga que la estoy dibujando aquí, en este primer trecho, tiene esta altura. ¿Ya? En el segundo trecho, por las exigencias que yo tengo, digamos que yo voy a aumentar a esta alturita aquí, exagerando un poco. Y en el tercer trecho, tal vez no necesito todo, él va a tener ahora esta altura aquí. ¿Me dejo entender? Sí. Esta es mi viga en este trecho. Esta es mi viga en este trecho. Esta es mi viga en este trecho. No tengo problema en edificaciones de que las secciones sean diferentes si yo hago el cálculo correcto. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Por qué? Porque abajo de esta viga yo tengo la pared, el muro. Y abajo de esta viga tengo el muro correspondiente. Abajo de esta tengo el muro correspondiente. Se tapa. Si yo estoy en este ambiente, para pasar a este ambiente donde está la otra viga, yo tengo que pasar por la puerta. Esto no voy a sentir diferencia. Diferencia visual no voy a sentir. ¿Ya? Más todavía con la tecnología moderna que queremos hacer desaparecer las vigas que no se vean.
trato de colocar un espesor de mi viga que sea igual al espesor de mi pared. En la hora que hago el revoque, nadie me mira la viga. ¿Está bien? Entonces vean, como primer tentativa de cálculo, y es la que predomina, ya que estos momentos flectores siempre en el trecho que yo tengo, los negativos son mayores que el positivo. Si yo escojo mi sección rectangular por aquí, me va a servir para el positivo. Y si me falta alguna cosita, en el primer cálculo lo aumento la altura y determino la altura final. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Hola, hola, quiero escucharles. Entonces, vean, todo lo que hemos aprendido en la sección rectangular lo estamos usando. Si alguien quería preguntar, le escucho. Sí, yo, Inge, en caso de que se quiera uniformizar, digamos, se tiene que uniformizar a la mayor. Claro. Veamos aquí. Mira, si yo quiero hacer un cálculo, yo tengo un momento flector y tengo un espesor que necesito, pero ella tiene un espesor diferente. Si ha aumentado este espesor, es que alguna cosa yo tengo que necesito aquí. Pero observemos en este límite, esto yo lo he hecho académicamente para explicarles, pero veamos este límite aquí. Si yo tengo este espesor aquí y tengo este espesor aquí, el momento flector en este apoyo es único. No puedo tener dos momentos flectores, porque ustedes han visto que esto aquí se ha calculado separadamente por cualquier método. Aquí mi momento flector debe ser único. Si mi momento flector es único, ¿qué quiere decir? Que ese momento flector va a actuar para esta altura y va a actuar para esta altura. ¿Ya? Un minutito, alguien está llamando, no sé quién será. Hola. Sí, buen día. Sí, buen día. No sé si voy a ir hoy día, porque tengo muchas cosas para hacer en casa. Voy a ver, ¿ya? Voy a ver. ¿Está bien? Ya. Ya, pero charlamos después más tardecito, estoy pasando clases, ¿ya? Está bien, ya, hasta luego, ya. Nosotros queremos simplificar el proyecto de grado. Nos interesa mucho de que ustedes salgan lo más rápido. No queremos que el proyecto de grado sea una traba para ustedes. Y es lo que está ocurriendo. Hemos hecho algunos cambios que ya les he explicado a ustedes. He hablado con los docentes y estudiantes del Consejo de Planeación porque lo he mandado hace más o menos unos 20 días a la vicedecanatura. La vicedecanatura lo tiene que someter al Consejo de Planeación, que es cogobierno. El Consejo de Planeación son 3 docentes, 3 estudiantes, donde tienen que analizar la propuesta y hacer una sugerencia para que el Consejo Facultativo lo apruebe o lo rechace. Era donde se pedía el banco de notas para proyecto 2 y se colocaba una otra alternativa
de graduación, que sería un examen de grado. No solamente el proyecto de grado, que sea el proyecto de grado y el examen de grado. El examen de grado no está normado, eso hay que hacer una norma, pero el examen de grado consiste normalmente de las materias de profesionalización que ustedes han cursado, que sería tercero, cuarto y quinto, ustedes rendir examen. Por ejemplo, ustedes son de mención estructura, entonces iría a la mención estructura, qué materias han cursado en tercero, cuarto y quinto año, los pongo un montón de bolos, ustedes se los sortean, ustedes sacan un bolo, se sacan qué materia de todas las que ven van a rendir ese examen. De esa materia se sortea un bolo, que sea solamente un tema. Y se rinde el examen de ese tema. No está bien definido. Algunos dicen que también deberían entrar las otras materias de las otras menciones hasta cuarto año si es de estructuras. Por eso hay que reglamentar. Así lo están haciendo en la Facultad de Financiera. Son 3 exámenes de las 3 menciones que ellos tienen. Entonces, daría un examen, se lo fijaría en 2, 3 días, el otro examen, 2, 3 días, el otro examen, y en una semana terminaría todo. Si ustedes han venido preparándose con tiempo, el examen de grado no les tarda más de un mes. El problema del banco de notas es que ustedes no necesitan cursar ninguna materia, están en banco de notas, no necesitan profesor. Y se reglamenta que irían al banco de notas cuando ustedes ya han hecho la predefensa. Tienen la predefensa aprobada. ¿Qué quiere decir? El docente les ha orientado todo sobre el proyecto, ustedes han aprobado el proyecto con el docente y cuando lo han sometido a los tribunales tal vez les han hecho algún comentario de modificación. Si el proyecto está bien, con seguridad no les harían ningún comentario de modificación. Pero si el proyecto tiene falencias, les van a pedir para corregir. Pero los interesados, yo calculo que lo máximo, si se ponen a trabajar en 15 días, eso debería estar pronto. Ahora les explico lo que está pasando. El estudiante hace la predefensa, se va a trabajar. Le entiendo. Todos tenemos problemas. Hay muchos compañeros de ustedes que no tienen quien les ayude a estudiar. Entonces, ellos tienen que darse la vuelta como pueden. Muchos de ellos también ya están con familia. Tienen hijos a quien mantener. Esposa. Tienen que trabajar. Se van a trabajar y se olvidan del proyecto de grado. Han aparecido este año compañeros de ustedes que han defendido la predefensa hace 12 años. Eso no puede ser. En 12 años, él se ha olvidado de todo lo que ha estudiado en la universidad. Todo lo que ha hecho en su proyecto. Y más, el proyecto que han escogido para hacer la predefensa ya no les sirve porque ya fue construido por alguna empresa. Tienen que comenzar todo de nuevo. Y se vuelve un caos. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que todas estas personas que ya han hecho la predefensa, en un año académico, en 2 semestres, que podrían hacerlo en 15 días,
si en 2 semestres no han defendido, tienen que irse al modelo de graduación de examen de grado. ¿Qué quiere decir? Que él no tiene condiciones de hacer el proyecto. Pero sí, si está trabajando, en la noche lleva sus libros, sus apuntes, todo estudia en las noches, donde esté trabajando, se prepara. Cuando esté preparada, viene y dice, yo estoy listo, quiero dar mi examen de grado. Le queremos facilitar. Un antiproyecto que le hemos hecho, le hemos presentado junto con esta alternativa de cambio. He hablado con todos los estudiantes, con todos los docentes. Los docentes han ido cuando les ha llamado el ingeniero Navía, que estaba como vicerrector en la época, pero los estudiantes que me han dicho a mí que estaban de acuerdo no han comparecido. Ese cambio de proyecto está en statu quo hasta ahora. Ha habido cambios de autoridades, que ya es un problema, que tengo que ir a explicarle a la vicedecana de nuevo. He hablado con ella no sabe de nada, no ha visto nada, no sabe dónde están los documentos que hemos mandado. Entonces el problema se vuelve más crítico, porque queríamos aprobar esto y que funcione ya en el 2022, con bancos de notas. Es un perjuicio para ustedes y es un perjuicio para la universidad. ¿Por qué? Porque así como está ahorita, ustedes se van a programar igual como si tendrían que programarse en bancos de notas, sí. Pero en el banco de notas, ustedes continúan su proyecto como está. Ahora, a ustedes le van a designar un docente. Algunas veces ese docente no coincide con el docente que ustedes han cursado anteriormente. No se olviden que hay cupo. Viene el nuevo docente, dice, me presenta su proyecto para que yo pueda revisarlo. Él tiene razón, él va a colocar el nombre de él, que tu proyecto está bien. Lo va a revisar. Cada docente tiene una manera diferente de ver las cosas. Debe de ser, esto no me gusta, cambiarlo, esto por esto, cambia esto por esto, cambia esto por esto. Y el estudiante va a tener que cambiar. Entonces, vean ustedes cómo las cosas se comienzan a complicar. Pero, desgraciadamente, los representantes de ustedes no entienden esto. ¿Por qué no han ido? Les he llamado personalmente. Les he explicado lo que es. Ellos podrían haber ido y decir, sabe, esto está bien, esto no está bien, esto me gusta, esto no me gusta, y discutirlo. Nada de lo que presentamos es 100% fijo y definitivo. Lo pueden cambiar. Más, tenemos docentes muy experimentados en el Consejo de Planeación, que ellos tienen condiciones de decir, no, esto está bien, esto no está bien, cambiemos así, cambiemos así. Pero lo apliquemos este año que viene, porque es un retraso para ustedes. Me acaba de llamar un muchacho que tiene problemas en proyectos de grado. Ingeniero, yo digo, a veces esos tipos de reuniones con los que son encargados, digamos, que nos representan a nosotros, debería ser puertas abiertas, con la invitación también a nosotros que somos los estudiantes, digamos, y para que vean, digamos, que ustedes están proponiendo eso y les han llamado a nuestros representantes, pero ellos no han ido, digamos, y nosotros sepamos eso, lo que ellos están haciendo, digamos. Porque a veces, digamos, ustedes llaman a los representantes, nosotros no sabemos si ellos han ido o no han ido, ¿ves? Y ese es el gran problema, porque al fin nosotros quedamos así como olvidados, digamos, por culpa de ellos, porque ellos no van a esas reuniones, digamos, o no toman atención o no les importa, digamos. Así es. Mira, yo te digo una cosa.
Es eso lo que no está bien. Es eso lo que no está bien, que unos pocos decidan por todos ustedes. Lo que yo les digo es que el funcionamiento del cogobierno tiene que cambiar. Hoy en día, con el uso del Internet y del Zoom, ustedes pueden participar en esas reuniones. Deberían. Y que no quede solamente en las manos de los representantes. Pero en este momento, así está reglamentado. Y eso no se lo puede cambiar. O sea, yo no puedo entrar en el medio de querer indicar, orientar al estamento estudiantil, porque hay cogobierno. Yo puedo presentarlo a mis docentes, sí, explicarles, sí, exigirles que traten, sí. Tanto es que cuando los han llamado, toditos los docentes han estado presentes. Y era virtual, para decir que hay problema de ir a la facultad. Era virtual. Estaba bien detallado. Les he explicado a ellos así como les he explicado a ustedes. Cuando les he explicado, toditos se han quedado contentos y no han ido. O sea, el perjuicio es grande. Porque si esto no se aprueba, me está causando perjuicios porque yo tengo que designar más docentes y la universidad no tiene plata. Y no funciona. ¿Y sabe cuál es el problema? Van a llegar los pares externos a revisar lo que estamos haciendo. ¿Qué está pasando con ustedes? Esto aquí no está funcionando. ¿Por qué se están quedando tantos estudiantes en el proyecto de grado? ¿Qué solución le están dando? Y no puedo darle una solución que es bien viable, que el que más va a salir ganando es el estudiante. Pensando en el sentido, primero, de que no tiene que tener otro docente, porque el otro docente le puede cambiar la manera de encarar el proyecto. Segundo, el estudiante no necesita estar presente haciendo ese proyecto si no le gusta, porque el proyecto que ustedes han hecho en 501, y eso lo vamos a tener que reglamentar después, muchas veces al estudiante no le gusta y dice, ingeniero, yo quiero cambiar. No se le está permitido cambiar, porque ellos han tenido 6 meses, una materia entera, para escoger un tema. Y en la hora de hacer van a decir, quiero cambiar. Si quieren cambiar, debería volver a la materia anterior, estudiar de nuevo con el docente y escoger otro tema. Porque para eso ha sido esa materia de 501, para escoger el tema del proyecto. No lo pueden cambiar así. Entonces no están bien las cosas. Pero lastimosamente, como les digo, no podemos exigir. La única cosa que puede exigir es la vicedecana. Y yo voy a hablar con ella, que les vuelva a llamar e indicarles que es la segunda vez. El reglamento dice que si los estudiantes que están no se presentan 3 veces, ellos son retirados de ser representantes al Consejo de Planeación. Eso es lo que dice el reglamento. Pero yo tengo que esperar 3 veces. El tiempo me pisa. No se olviden que ya estamos prácticamente, octubre ya se ha ido. Tengo noviembre para que arriba las autoridades me lo aprueben. Porque eso va al Consejo Facultativo, lo aprueban y tiene que ir al vicerrectorado. El vicerrectorado va a manejar con su equipo de ellos para definirlo. Entonces yo necesito que salga una resolución del Consejo Facultativo, si no, no me lo van a tratar. He hablado con el personal del vicerrectorado anterior a las elecciones. Les he mostrado el problema. Ellos están plenamente de acuerdo. Pero tienen que ir las cosas oficiales. Bueno, volvamos a nuestro tema. Así son los problemas que tenemos, graves. Por eso les digo que hay veces el cogobierno no funciona. Ustedes deberían participar.
Yo pienso que ahora, con estas nuevas modalidades de comunicación, ustedes deberían tener por lo menos una vez al mes reunión con sus representantes. Sus representantes deberían llevar al Consejo Facultativo los problemas que ustedes tienen. Los docentes se reúnen. La FUT los llama a toditos los docentes para decidir alguna cosa. Ella no decide solita, pero ustedes también tienen que ser iguales. Ahora, con los medios de comunicación, como les digo, debería haber una mayor participación de ustedes y que sepan de los problemas. Y que también sus representantes hagan conocer los problemas que tienen ustedes arriba. Bueno, esas son cosas para el futuro, para ver cómo se puede cambiar para mejorar. Pero yo pienso que ustedes deberían participar. Es algo que siempre he pensado, que no sea solamente decisión de 6 personas que son los representantes de ustedes. Bueno, avancemos un poquitito. Entonces, como les decía, si yo tengo una sección aquí, ya, yo tengo una sección aquí que es variable una de la otra y tengo un momento flector aquí. ¿Con qué sección yo voy a calcular mi armadura? La primera pregunta. Hola, hola. ¿Con esta sección aquí? No, ¿verdad? Con esta sección aquí, porque aquí en el límite ese momento flector actúa para esta sección y para esta. Yo trabajo con la menor sección, que es la más crítica. Hola, hola. ¿Me dejo entender? Hola, hola. Inge, en el tema de la columna, ¿cómo se haría en ese caso cuando la viga en tramos son de sección variable? No tengo problema. Mira, yo tengo mi columna aquí. Tengo mi columna aquí. Tengo mi viga aquí. Tengo la parte inferior de mi viga aquí. Tengo mi otra viga que está aquí. Tengo la parte inferior de mi viga que está aquí. Exagerando un poco. ¿Ya? Es eso lo que tengo. Entonces yo voy a agarrar y voy a venir con mi armadura negativa que viene, va a venir aquí. Aquí está mi armadura negativa. Porque aquí en momento negativo, mi armadura va arriba. Aquí está. Aquí arriba, las dos están alineadas. Las dos vigas. Mis otras armaduras van a venir aquí. Y aquí, generalmente, yo la voy a anclar esa mi armadura en mi columna, para arriba o para abajo. Pero la armadura de esta mi viga va a venir aquí. Y también la voy a anclar. O la voy a anclar arriba o abajo. No pongamos esta abajo. Aquí. Mis estribos vienen normales. Mis estribos vienen normales. Ahora, ¿cuál era la pregunta? Si tengo problema, no tengo. Hola, hola. ¿Me dejo entender? ¿Quién preguntaba? ¿Rueda? Sí, está bien, Inge. Quería saber ¿Ya? cómo se tendría que hacer. Sí, en esa no parte. tengo problema. ¿Ya? Bueno, me he dejado entender, ¿verdad? Entonces vean de que yo puedo determinar la altura de mi viga, sea usando un método, sea usando el otro. Lo más crítico para mi viga
al trecho que tengo. Siempre trabajo con lo más crítico, salvo que estas mis vigas sean de inercia variable. Para puentes usamos mucho inercia variable. También usamos en edificaciones inercia variable cuando yo tengo longitudes grandes. Últimamente estamos trabajando con longitudes grandes, pero son casos especiales. O sea, sabemos que el momento flector es grande, sabemos que el momento flector es grande en los apoyos. Entonces, en los apoyos tratamos de usar vigas grandes y después la adelgazamos. Por ejemplo, aquí, digamos que yo tenga esto, yo trataría de usar esta mi viga que yo conozco aquí, si fuese ya de inercia variable, la usaría de inercia variable y aquí volvería a ser menor y aquí sería menor. Pasaría aquí y aquí la volvería a adelgazar. Pasaría aquí y la volvería a adelgazar. ¿Ya? Aquí es alta, aquí es menor. Aquí es alta, aquí es menor. Aquí es alta, aquí es menor. O sea, yo tengo que colocar teóricamente lo que yo necesito. En edificaciones que no son muy grandes, hacemos estas simplificaciones que tenemos, ¿ya? Hacemos estas simplificaciones que tenemos de inercia constante, pero garantizando en los apoyos que funcione. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Hola, hola. No me va a dar más para avanzar ahora. Tendremos que volver el próximo jueves para ver esta parte. Sí, me decían que algunos de ustedes tenían dudas. Vamos, las dudas que querían preguntar. Alguien quería preguntarme sobre sección rectangular. Hola, hola. Sí, ingeniero, sobre el tema de los dominios y las ecuaciones de equilibrio. Sabemos que el eje neutro o esa distancia X nos va a indicar en qué dominio nos encontramos, ¿verdad? Correcto. Entonces yo lo que quería saber es cómo determino yo esa distancia X, o es algo que yo como proyectista me defino para que pueda encajar en algún dominio mi viga, o cómo es que yo determino esa distancia X. Por eso. Veamos. Ustedes tienen, bueno, no tengo aquí la tablita ahorita de dominios, pero lo veamos. Ustedes tienen en la tabla el D sobre X. ¿Ya? Que esto lo llaman, creo que epsilon, si no me falla la memoria. Epsilon en la tabla. Ustedes han entrado en la tabla con el mu D, han calculado el mu D. ¿Ya? El mu D en la tabla me da una línea. Aquí es la primera columna. En la segunda columna es el mu D. El mu de cálculo. Ya entonces ustedes entran aquí con el mu D y de lado ustedes tienen esta relación que corresponde a este valor. ¿Verdad? Entonces, fíjate, para este valor de aquí yo tengo un epsilon. Yo retiro el valor del epsilon, conozco el D, determino el X. Hola, hola, ¿me dejo entender? Sí, ingeniero, así. ¿Ya? ¿Está bien así? Hola. Sí, ingeniero, sí, está claro. Ya. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? Bueno, nos quedaremos por aquí. Hasta el martes, no se olviden su identidad, por favor. Tengan siempre la mano. ¿Ya? Estudien con calma, hagan, revisen lo que hemos hecho. Inge, disculpa, como no logramos hacer la práctica de viga entonces ya no va a entrar eso.
Yo pienso que no. Como no hemos hecho, no. Nunca yo les pido cosas que no hemos hecho. ¿Ya? Entonces caerá de nuevo viga rectangular y losas. Pero tratando de aplicarlo más como debería ser. ¿Ya? Pero ojo, puedo pedirle sección rectangular de viga en T. Puedo pedirles que ustedes calculen el ancho efectivo y preparar el examen para que caiga mi eje neutro en la losa y se transforma en una viga en T. Eso puedo. Entonces puedo pedirles viga en T con sección rectangular. Y usaríamos la sección rectangular idéntico a lo que hemos diseñado la sección rectangular nosotros. Hola, hola, ¿me dejo entender? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Les podría pedir viga en T para que ustedes calculen con todas las fórmulas de sección rectangular la tabla 13.3. Pero sí, ustedes podrían calcular el ancho efectivo. Hola, ¿estamos bien? Sí, una preguntita. Sí. ¿Escucha? Sí. Inge, entonces en ese caso, y para calcular la armadura mínima, tendríamos que calcular con el BW para el T, porque el B sería muy grande, ¿no? Sí, con el BW, la armadura mínima. ¿Ya? ¿Está bien? Nos quedamos por aquí. Se cuidan. Hasta el martes. Estudien bien, con calma. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Chao.